secretando adrenalina y cortisol a morir, ¿verdad? Entonces, aprovechando la clase de estrés que hemos analizado el eje, la corticotropina, vamos a ver un tema que es muy interesante dentro de la neuropsiquiatría, que son el endofenotipo o el genotipo de que algunos de ustedes que están conmigo o yo tenemos una predisposición a generar el proceso de la enfermedad del estrés. Déjenme preparar la diapositiva. Vamos a ver, ya hemos... Permítanme un segundito. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes un tema muy interesante, comentaba. Hay estudios que aseguran, hay estudios que demuestran que un cerebro sujeto a un estrés crónico va a haber cambios muy importantes, aparte de la reactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal que ustedes y yo hemos analizado. Es un sistema que tiene muchos estudios que yo aún así los sigo revisando, encontrando nuevos artículos, donde te dice mucho que hay que revisar. Y eso nos conlleva y nos pregunta, ¿qué tipo de personas que tienen una alteración del eje hipotálamo hipofisiario adrenal se va a enfermar? Ya hemos revisado el apego y todo lo que hemos echado de clase para que finalmente lleguemos a esta información. Entonces, lleguemos a este proceso en donde nuestro paciente, nuestro hermano, amigo, va a generar, pues definitivamente, el estímulo, que va a generar la respuesta del eje hipotálamo hipofisiario adrenal ante un estímulo real o potencial, en donde el cerebro, ya analizamos cuáles son los mecanismos donde se llevan a cabo estos procesos, y que la corticotropina, pues es la responsable de generar la respuesta, ¿verdad? A través de sus receptores, que todavía falta pendiente revisar. Entonces, el estímulo amenazante desencadena una serie de procesos mentales, una serie de procesos de conducta, de miedo, lucha, pánico, en donde se va a asociar ese estrés, ese estímulo a un mecanismo detectable de evaluación que va a generar conductas y respuestas que ya analizamos. Por lo tanto, nuestro cerebro está diseñado para generar que el estrés percibido, ¿verdad? Viene algo muy importante, las diferencias individuales, donde vamos a hablar de personalidad, hemos hablado de cultura, de educación, el género entre la mujer y el hombre es diferente. La mujer, su respuesta inicial es el sistema límbico, y el hombre es la corteza orbitofrontal. Son los procesos diferentes. Ya habíamos hablado de la depresión postparto, mujeres con un estatus socioeconómico o apoyo social deficiente, pues hay cambios en la vinculación materno-filial. Nuestro sistema límbico pues tiene déficit. Entonces el fenotipo se refiere a las diferencias individuales, a las respuestas comportamentales que tiene este individuo para generar el afrontamiento al estrés. Entonces, si tiene un buen aspecto epigénico,
tiene un buen estilo de vida, donde no hay estos consumos, bueno, ese eje hipotálamo hipofisiario adrenal pues va a estar en buenas condiciones para poder soportar el tren de estrés diario. Como todos saben, entonces el individuo da una respuesta fisiológica, que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, muy importante, y el síndrome de adaptación al medio ambiente, que tenemos que revisar posteriormente. Una respuesta global a una situación de distrés, ansiedad, cólera, temor. Entonces vamos a revisar qué cerebro o qué calidades debe de tener ese fenotipo para generar, ¿verdad?, esas variables personales a la predisposición que explican y nos van a decir qué individuos van a generar que las reacciones del estrés se extingan a tiempo, que no suceda nada o todo lo contrario. Se vuelvan vulnerables, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Vulnerabilidad, donde van a desarrollar o van a tener la exposición para los trastornos relacionados con el estrés agudo y con los trastornos crónicos, enfermedades agudas y enfermedades crónicas, que son temas que vamos a revisar con mucho detalle. Entonces, estos fenotipos y genotipos que tienen estas variables, pues son los que se nos van a enfermar, los que van a tener los efectos nocivos. Así que cuando un individuo ya generó la predisposición biológica, entonces tenemos que hablar qué sucede en ese cerebro. Por lo tanto, vamos a revisar, y está aceptado en los cánones, que los tipos de personalidad tipo A, muchachos, son individuos, ¿verdad?, con personalidades que pueden ser como raras, excéntricas, de un alto dominio ejecutivo, de un alto control ejecutivo, responsables, directores, papas, presidentes, gente que le gusta manejar el estrés, por decirlo así, ¿verdad? Es muy importante las personalidades. Recuerden ustedes que nosotros nacemos con una personalidad, un carácter, un temperamento. Es la huella de nosotros. Esto es muy importante porque estas personas de tipo A, ¿sí?, tipo B, ¿sí?, también, vean ustedes las características, son personalidades con inclinación al dramatismo, y son muy emotivos estos pacientes. Este tipo de personalidades desarrollan determinada enfermedad que vamos a ver a continuación más adelante. El tipo C, en ustedes las características que son ansiosas y temerosas, muy importantes. ¿Qué tipos de reacción? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué predisposición vamos a tener? Bueno, vamos a valorar el tipo 1. El tipo 1, ¿va? Ahí lo tienen ustedes, con características muy, muy importantes. Estos pacientes son, ¿verdad?, con un elevado grado de dependencia. Se conforman, representan una codependencia a una persona, a un objeto, ¿verdad? Son muy importantes. El tipo 1, ¿cómo maneja esa personalidad, ese temperamento, ese carácter, su vida personal? Entonces, esos pacientes tienen predisposición al cáncer. El tipo 1 son individuos que está demostradísimo en esos aspectos. Son individuos que suelen reaccionar con sentimientos de desesperanza e indefensión. Son individuos, ¿verdad?, que necesitan siempre el apego, ¿no? Entonces, son tipos de manejo, no, tipos de personalidad, carácter, temperamento. ¿Cómo manejan su estrés? El tipo, pues, tipo 1, tienen estas características y, ¿verdad?, tienden a idealizar los objetos emocionales,
y este objeto, su pérdida, les puede causar mucho estrés. El tipo 2, ¿verdad? Estos individuos, niños, en su adolescencia van a ser, de alguna manera, son ellos los que se caracterizan por esta situación. Son individuos que generan conductas, como las que ustedes ven en la diapositiva. Son demasiado extremistas estos niños que tuvieron o tienen todo lo que hemos hablado de las alteraciones del apego, del bloqueo y todas esas situaciones. Ellos ya en su vida individual son de estas características. Entonces ellos consideran, ¿verdad?, que se van a enfermar estos pacientes, se considera de cardiopatía coronaria, son individuos que se van a generar una cardiopatía coronaria o los riesgos de un accidente vascular cerebral a largo plazo. Son individuos que van a tener estas enfermedades dentro de su historial clínico, psicológico, importantemente, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Las personas y situaciones importantes para él suelen ser la causa principal de su infelicidad. Así lo dicen y lo manifiestan. El tipo 3 es un individuo con una autonomía propia como el factor más importante para el bienestar y la felicidad personal. Es un tipo saludable, protector de la salud, un tipo 3. Yo quisiera preguntar, que me hacen el favor, ¿cuántos de estos somos tipo 3? En los que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes son tipo 3? Que se dedica a este tipo de hábito, higiene, ¿verdad? A generar hábitos saludables adecuados, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería muy contado el número que se dedique a generar una disciplina tan estricta como esta. Entonces, los tipo 3 tienen una característica muy importante. Afrontan el estrés de forma apropiada y realista. Son los famosos, ¿verdad?, de las conchas, que se les va a dar todo. El tipo 4, muchachos, es un tipo racional y al mismo tiempo antiemocional. Personalidades muy importantes. Estos individuos son los introvertidos. Suprimen, niegan todas las manifestaciones afectivas. Es difícil compartir qué sienten, si están enojados, si están felices. Lo pueden expresar. Es decir, que tienen dificultad, no encuentran el mecanismo. Entonces, estos individuos son predispuestos al cáncer y a la depresión propiamente dicho. El tipo 5 es el tipo antisocial, muy importante. Hay que detectar las primeras señales del comportamiento en los niños para poder modificar estas conductas. Entonces, estos niños son de manera inmediata, en cuanto empiezan ya a generar, a explorar su mundo, estos comportamientos de tipo social, pues se van a comportar como individuos, ¿verdad?, con estas características, que van a llegar en su adolescencia, en un momento determinado, a cometer actos ilícitos, severos, criminales. También estos individuos son los predisponentes a que muy niños, no adultos, consuman y empiecen a tener la curiosidad de la droga. No porque les guste, tienen curiosidad de la droga. No es lo mismo que un niño de 13, 14 años empiece a generar el factor que un muchacho de 20, 25 años que le ofrecen por primera vez una droga, hasta por relajarse. Entonces son diferentes prototipos
¿verdad? Que tenemos que revisar muy, muy bien. Esta sería la forma en donde los fenotipos y fenotipos van a hacer que las personas que manejen ese estrés lleguen a hacer comportamientos y conductas sociales, personales y familiares, y las enfermedades que ellos van a padecer, que está demostrado cuando sean adultos básicamente. Por lo tanto, cada diferencia biológica del manejo del estrés van a ser con una base genética que hemos hablado o adquiridas a lo largo de la vida, cuando ya el niño sea un individuo. Entonces, estas diferencias se le llaman vulnerabilidad, que es una predisposición para desarrollar trastornos relacionados con el estrés. Entonces, es un individuo con una vulnerabilidad biológica, no psicológica, ni mental, ni emocional. Es una vulnerabilidad biológica enfrentando a factores ambientales diversos. Quiero aclarar, vulnerabilidad biológica. Entonces, este individuo psicológico, neurológica y psiquiátricamente, pues va a tener problemas con mayor facilidad que uno que no tenga la predisposición biológica. Es decir, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad biológica a los factores ambientales que desencadenan y que están presentes. Por lo tanto, tenemos que revisar, muchachos, ¿qué es el fenotipo vulnerable? ¿Qué es el fenotipo vulnerable? Y vamos a revisar. Pónganme atención, por favor. Miren, aquí está el fenotipo vulnerable, en donde va a tener la predisposición genética que hemos hablado, o va a tener los sucesos, eventos adversos tempranos. Bien, ya hablamos de estos eventos. Entonces, estos se combinan para que nuestro individuo tenga ese fenotipo. Diariamente, se puede decir, va a generar respuestas fisiológicas. El sujeto va a estar con una carga fisiológica que él mismo ni se va a dar cuenta. ¿Y qué va a estar sucediendo? ¿Qué cambios biológicos, fisiológicos está sucediendo en un fenotipo que tiene estrés? Vean ustedes. Número uno, ahí tienen ustedes. Aumento de la corticotropina. Entonces, ya hablamos en la clase anterior, los individuos, su problema es un aumento de la corticotropina, no del cortisol. Aquí comprobamos, pues, que un individuo que tiene el fenotipo siempre tiene a niveles hipotalámicos del núcleo paraventricular aumento de la corticotropina. Que le está generando a ese niño la hiperreactividad del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es el objetivo de muchos estudios, que es compatible con los hallazgos y los estudios que se han hecho. Va a generar un aumento de la hiperreactividad de eje noradrenérgico. Quiere decir que el locus coeruleus de este paciente va a estar siempre hiperreactivo, nunca va a ser inhibido y va a estar produciendo mucha noradrenalina. Que estos individuos, sin que nos demos cuenta, ni él se da cuenta, pues va a generar que el locus coeruleus siempre esté en un ritmo sincrónico,
secundario. El estrés estimula el eje, pero al mismo tiempo el eje estimula la producción de cortisol. Y el cortisol estimula la producción de noradrenalina. Voy a volver a repetir. El eje hipotálamo hipofisiario adrenal produce cortisol. Y el cortisol va y estimula el locus coeruleus para producir más adrenalina. Por eso los pacientes generan ansiedad, más trastorno por la noradrenalina. Entonces, por eso hay trastornos que se pueden confundir, estrés o ansiedad. Por lo regular, siempre vamos a encontrar estrés y ansiedad juntos, siempre. La distinción entre estrés y ansiedad las vamos a ver más adelante. El estrés es aumento de corticotropina, hiperreactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, una hiperreactividad del locus coeruleus. Esto es estrés. Ansiedad es otro mecanismo. Ansiedad es amígdala, no esto que estamos viendo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué más tiene ese niño con esas personalidades, caracteres tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Qué más le sucede? Bueno, vean ustedes, hay un aumento de la serotonina. Estos niños, estos circuitos serotoninérgicos producen mucha serotonina. Entonces, los niños, recuerden ustedes han visto, leído, escuchado que la serotonina en exceso en el cerebro produce irritabilidad. Entonces, secundariamente el estrés, el fenotipo, no nada más el cortisol, si digan ustedes, está generando un aumento de serotonina a niveles del sistema nervioso central. ¿Qué más tiene el fenotipo? Vean ustedes, una baja de dopamina. Por eso es comprensible que el paciente que tiene un trastorno de estrés a veces tenga déficit de atención, estados desmotivantes, porque la dopamina es motivación humana, es atención, memoria, aprendizaje. Ven ustedes entonces cómo un estrés baja la dopa. Por eso el paciente con estrés le da depresión y la depresión le da un estado de anedonia o baja de motivación. El paciente se los menciona, no tengo motivación. Entonces estos señores, estos niños, van a estimular, y yo les dije, un aumento de las citoquinas. Entonces, sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo ponen en jaque porque la corticotropina activa todos estos mecanismos. Entonces, nuestro paciente genera cambios endocrinólogos, neuroendocrinólogos hormonales y bioquímicos de neurotransmisores y sistema inmunológico. Esta es la explicación por qué los pacientes con estrés tienen problemas inmunológicos. Hay problemas. Voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cambios que el cerebro, el fenotipo está generando. Por consecuencia, el fenotipo vulnerable nos va a dar una vulnerabilidad. Entonces, es cuando se acentúa que el fenotipo ya es vulnerable al estrés. Ya no puede controlar el proceso como tal. Y si el individuo ya pasó a ser enfermo, ya está vulnerable, el síndrome de burnout, insomnios, problemas sexuales, etcétera, 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 este individuo tiene la vulnerabilidad.
perdón, es vulnerabilidad, disculpen. Entonces, si ya tiene la predisposición, vean ustedes, siempre se ha manejado que las neuronas que van a sufrir el embate de todo este sistema es precisamente una neurotoxicidad del hipocampo. Neurotoxicidad del hipocampo. Por eso habíamos quedado que los pacientes tienen déficit de atención porque tienen problemas en el aprendizaje y memoria. Entonces, los pacientes tienen déficit en el hipocampo, que es el chip mayor en las memorias de trabajo. Si este fenotipo continúa, entonces ya hay una alteración de la neurogénesis. Es muy importante, porque ya vimos que es neurogénesis y la importancia de la misma. Si hay una alteración de la neurogénesis, aquí me faltaría poner abajo aceleramiento de la apoptosis, o sea, muerte neuronal. No lo puse porque no está demostrado, pero sí se sabe que si hay una alteración de la neurogénesis, las neuronas tienden a morir más rápido, tienden a degenerarse más rápido por neurotoxicidad, por excesos de glutamatos y calcio. Entonces, hablar de estrés es hablar de aspectos neurobiológicos que sucede en el sistema nervioso. Así que si un día ustedes van a dar una clase, conferencia de estrés, como siempre les he dicho, tienen que dominar el área porque está sucediendo que el paciente con estrés pues, le dé cáncer y le dé la enfermedad. ¿Y por qué el paciente con estrés va a tener problemas de memoria? Por esto. Y así sucesivamente tiene una explicación. Entonces, ya sucediendo esto, vean ustedes lo que pasa. Si hay entonces ya alteraciones en neurogénesis, pues va a haber alteraciones estructurales en otras áreas. Cuando veamos depresión y ansiedad, vamos a ver las estructuras anatómicas que están siendo golpeadas, donde va a haber alteración estructural de las redes y circuitos. Pero ya hay alteraciones estructurales. Y hay cambios por resonancia, por tomografías, por electroencefalografía. El paciente con depresión ya tiene cambios. El paciente con estrés ya tiene cambios. El paciente con estrés. Y estas alteraciones estructurales, aparte del eje hipotálamo hipofisial adrenal, se va a alterar un eje hipotálamo tiroideo. Entonces, secundariamente, yo le pido a mis pacientes siempre una prueba de tiroides completa, un perfil tiroideo completo. La hormona TSH es muy importante porque es un sensor, es un mediador que está aceptado para determinar que sus cambios altos o bajos son sinónimo de la disfunción de este sistema y de la corticotropinas. Son sinónimos. Si la prueba tiroidea está normal y es negativa, entonces tenemos otra prueba que es la prueba del cortisol en saliva o la dexametasona. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero por lo regular, cuando un paciente ya tiene cambios estructurales, una hiperactividad neurohormonal, siempre va a haber un tiroides, va a estar enfermo de la tiroides subclínicamente. No va a tener hipertiroidismo, no. Va a estar disfuncional esa tiroides porque hay mucha TSH, que es un marcador que nosotros tomamos muy en cuenta. Obviamente, si ya todos estos fenómenos en 3 meses
ya es suscitado, bueno, qué es lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Como regla general, tenemos poca adaptabilidad, baja frustración, intolerancia al fracaso y el bajo social malísimo, deficiente. Tenemos problemas de adaptación. Si ese estrés continúa y no nos damos cuenta o no es atendido el paciente o el paciente no se da cuenta, entonces va a llegar el momento en su vida que va a presentar su primer cuadro, sin ningún antecedente, ¿sí? En algún momento de su vida, algún trastorno depresivo. O un trastorno de ansiedad. Entonces vean ustedes cómo el paciente va a llegar a tener ya un trastorno depresivo, ya va a tener trastornos de ansiedad generalizada. Para llegar a esto de la depresión, muchachos, todos los pacientes que tienen depresión tienen un fenotipo vulnerable. Todos los pacientes con depresión, no me interesa si es mayor, menor, distímica, eustímica, psicótica, depresiva, por fármacos, por problemas de luto, por problemas de que lo dejó el marido. Todos los pacientes, si vamos hacia atrás, tienen un fenotipo. Y ese fenotipo hace que el paciente tenga estos cambios bioquímicos. Entonces, esta diapositiva significa para mí, para ustedes y para la neuropsiquiatría, que todos los pacientes de depresión tienen un fenotipo vulnerable que tienen estos eventos en su sistema nervioso central. No hay ningún paciente que tenga depresión de la nada. Entonces, si ya tiene el fenotipo y la vulnerabilidad, muchachos, el estrés pues juega el papel determinante en los trastornos psiquiátricos de la depresión y la ansiedad. También aquí se le agrega, muchachos, aquí se le va a agregar al paciente el estrés postraumático. Si este paciente tiene el fenotipo y le sucede un evento traumático, es una forma de estrés muy intensa, ¿sí? Entonces el paciente desarrolla el trastorno de estrés postraumático, que me faltaría aquí. Trastorno de estrés postraumático. Que es un problema que nunca desaparece, disminuye, pero nunca va a desaparecer de la vida de este fenotipo que sufrió este evento tan severo, porque venía muy sensibilizado. Entonces, está demostrado, se los voy a presentar en algunos estudios, que las conductas maternantes, madre e hijo separados, ¿verdad? ¿Sí? Tienen influencia en los cambios adaptativos del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces volvemos a nuestro eje, muy importante. Entonces, estos cambios adaptativos, si son correctos, a pesar de esta separación, de estos problemas, pues no va a haber estos fenotipos. Pero el riesgo de desarrollar depresión en alguna etapa de su vida, entonces resulta que el fenotipo te va a dar pues la susceptibilidad genética, citoepigenética, la exposición no es adecuada, es deficiente en el cuidado materno. El tiempo de exposición es muy importante. ¿Cuánto tiempo el niño estuvo sujeto a esta interacción maternal? Que va a haber los cambios a largo plazo del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Va a haber cambios en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es este, ya habíamos hablado que el cortisol inhibe su propia
función a través del feedback, inhibiendo la corticotropina. Así que si esta corticotropina no se inhibe por alguna razón que estoy explicando, entonces el estrés va a ser fundamental para desarrollar el famoso enfermedad del estrés, el famoso estrés depresión, estrés ansiedad, estrés postraumático y las enfermedades propias de cada proceso que me estoy refiriendo. Entonces, aquí hay un estudio que la exposición prenatal, dice bien, antes de que nazcan, a estresores determina crías con actividad aumentada del eje durante toda su vida. Ya lo revisamos en la vinculación, en el apego, ya le dimos una revisión muy exhaustiva. Yo lo que estoy haciendo es dar unos ejemplos, por en donde el manoseo postnatal temprano, con separación de la madre e hijo por periodos diarios breves, en la incubadora, no se lo acercaron, todo lo que hemos analizado, vean lo que sucede con el eje. Que no, la mamá tiene depresión postparto, lo que habíamos. Entonces, ¿qué se traduce en la conducta de la mamá? Pues le llaman lamer, en el caso de los animales, acariciar, dar beso. Entonces, si no hay esto, entonces hay una reducción de la secreción de corticosterona y de la emocionalidad de las crías. O sea, hay problemas en que el individuo, ese niño, pueda tener un buen comportamiento emocional. Entonces, se fijan, hay una reducción y que psicológicamente, neuropsiquiátricamente, el paciente tiene problemas para expresar sus emociones. Por ahí vimos algunos tipos de personalidad y el manejo del estrés según los tipo 1 al 5 que vemos. Continuando con los ejemplos, en estudio de ratas, ¿sí?, que se ha visto, ratas bien contenidas, acicaladas, cuidadas, en los primeros 10 días de vida de estas ratitas, les dije que comparten el genoma de nosotros, de los 40,000 genes, ellos tienen, si no mal recuerdo, tienen 10,000 genes que compaginan con nuestros 40,000 genes. Entonces, estas ratas bien contenidas, bien acicaladitas, que las lamen, las apapachan, todo, es un ambiente adecuado para el hijo. Fíjense bien lo que se encontró después de que se sacrifican estas ratitas y se extraen los cortisoles, las corticosteronas, se revisa la neurona y revisamos qué cambios neuronales tenemos y se encontró lo siguiente. Niveles de adrenocórtico y corticosterona menores. ¿Qué más se encontró? Aumento en los niveles del RNA mensajero para receptores a glucocorticoides y mineralocorticoides. O sea, que hay buena traducción y transcripción. La cantidad de receptores que deben de ser codificados correctamente. Ustedes recuerdan, yo les dije que la corticotropina trabaja en los receptores que hay que revisar y que responsable de los estados depresivos, ansiosos por el estrés es un aumento de los receptores de los glucocorticoides al cortisol y de los corticotropinas o de los receptores de la corticotropina. Había un aumento porque no hay una buena transcripción y los genes son polimórficos en su transcripción y el estrés hace la desmetilación del DNA y produce malos genes, produce poliformes. En este caso, hay un aumento dentro de los aspectos normales. Entonces, ¿qué se encontró en estas ratitas que fueron bien acicaladas? Y una disminución de los niveles de RNA mensajero para
es bien para la corticotropina. Es decir, que no hubo un aumento de los receptores para la corticotropina, se mantuvieron estables. Cuando son adultas, jóvenes. Otro estudio que nos está diciendo, vean ustedes, este niño, no sé qué condiciones está, si este es un refugiado, si es un niño que fue abandonado, vean ustedes, en las preparaciones traumáticas, ¿verdad? También se han encontrado, muchachos, vean ustedes, en estos niños, cuando ya son adultos, más adolescentes, siempre traen un aumento de la corticotropina en la eminencia media y disminuyen los receptores a corticotropina acompañados de hipercorticotropina. O sea, hay un aumento de la sensibilidad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal con un aumento de la concentración en el hipotálamo. Estos niños, en un momento de su vida adolescente adulto, van a presentar un episodio de depresión o se van a enfermar de depresión o se van a enfermar de ansiedad, pero en este caso es una experiencia traumática y desarrollan estrés postraumático. ¿Por qué? Seguimos insistiendo en la corticotropina. Insistiendo en la corticotropina, no cortisol. Entonces, vean ustedes, pues, si nos vamos al lado contrario, estos niños tuvieron muy malas pruebas con déficit en memoria de aprendizaje. ¿Cuál fue el problema? Esa neurotoxicidad del hipocampo. Esas alteraciones de la neurogénesis. Estos niños van a tener, pues, desarrollo escolar deficiente. Desarrollo cognitivo deficiente. Entonces, si ese bebé tiene el acicalamiento, el cuidado paternal, olfato, visión, tacto, temperatura, lactancia, epigenética ambiental, buen ambiente, buen cuidado, entonces se ha demostrado que madres que espontáneamente cuidan mejor a sus crías, que espontáneamente, no por obligación, cuidan mejor a sus crías, ¿qué se le encontró a este niño en estudios sanguíneos? Hicieron estudios. Vean ustedes qué encontraron. Aumento de la densidad neuronal y volumen del campo celular en el hipocampo. Y no alteraciones de la neurogénesis. Entonces, hay una respuesta positiva al estímulo. Esta es una respuesta positiva al estímulo. Un beso, un buen sexo, una buena comida, una buena plática, un buen trato, no todo lo contrario. Entonces hay un aumento en la densidad neuronal. ¿Qué más se encontró en el cerebro de ese bebé? Aumento del RNA mensajero para el factor neurotrófico derivado del cerebro de DNF en el hipocampo. Dentro de las teorías de la depresión vamos a manejar, revisar exhaustivamente este factor neurotrófico. Y de una vez se los adelanto. Aparte de la teoría de las monoaminas de la depresión, ya se agregó la teoría de las neurotrofinas, entre ellos este factor neurotrófico. También dentro de las teorías de la depresión ya se le agregó la teoría de las citoquinas, el sistema inmunológico. No nada más ya es serotoninas. Bien, ya se agregaron que si hay una deficiencia de este factor, formar acicalamiento, que es comprobable, jóvenes, el paciente va a tener algún trastorno en el momento de su vida a las cuales me he estado dirigiendo.
En estudios moleculares de estos pacientes se le encontró aumento de las unidades NR2A y NR1 del glutamato, que perduran en el animal adulto. Entonces hay un aumento del glutamato, es decir, mejor control de los procesos de memoria y aprendizaje a largo plazo. Entonces vean ustedes la importancia del acicalamiento, del apego, de la vinculación materna, la importancia de tener buenos controles de corticotropina mediados por el cortisol, la importancia de tener un BDNF en concentraciones adecuadas a través de hábitos alimentarios, nutricionales, ejercicio, buen dormir, no tóxicos, es muy importante. Por eso el paciente que ustedes van a tener, genérenle estos hábitos, porque van a generar esto. Ustedes, muchachos, con su psicoterapia, van a aumentar esto. Eso hace su psicoterapia, muchachos. Por si no lo sabían. El platicar con el paciente, una técnica cognitivo-conductual, eso hace una terapia cognitivo-conductual. Eso hacen las 1000 terapias que ustedes tienen en su haber. Yo siempre le pregunto al que está hablando de una terapia conductual, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Qué haces en el cerebro? Esto es lo que hace. ¿En dónde? Pues en el hipocampo, muchachos. Está demostrado que por estudios, por tinción de una enzima esterasa, por microdiálisis, está demostrado, muchachos, que aquí en el giro dentado, que es este, produces una neurogénesis, un crecimiento piramidal dendrogénico muy importante, en donde estás produciendo nuevas neuronas, donde estás haciendo dendritas nuevas, sinapsis nuevas, mejora la neurogénesis hipocampal del giro dentado, no de C1, C3, giro dentado. Este es el área más importante de la neurogénesis en el niño, en el adolescente y de ustedes, muchachos. Aquí se producen las neuronas que nosotros vamos a estar necesitando el resto de nuestra vida. Y esta es una tinción de acetilcosterasa porque la acetilcolina es la responsable de la memoria a largo plazo. Entonces el estrés le pega a esto. La depresión le pega a esto. Entonces, si el niño es bien cuidadito, todo, y si tenemos un buen hipocampo, poca alteración de la neurogénesis y la apoptosis neuronal está reducida, bueno, pues miren, mejor aprendizaje. Tenemos mejor aprendizaje. Tenemos mejor memoria espacial. Tenemos mucho aumento en la sinaptogénesis y aumento de la sinaptofisina, que es una proteína presináptica importante para el ensamble y vaciar el neurotransmisor en el espacio sináptico. Todo esto sucede cuando el niño tiene un buen acicalamiento, un buen cuidado. A ver, vamos a preguntarle, a ver, déjame ver aquí me pregunto. Edgar, ¿qué tal? Buen día. Ya se fue Edgar. Yo tengo 24 personas aquí, Buenos días, doctor. ¿Dónde estás, Edgar? ¿Dónde estás? Déjame ver tu cámara. Aquí estoy. Edgar, ¿qué tal, amigo? Buen día. Buenos días. Edgar, ¿qué edad tienes? 20.
20 años. ¿Fumas? No. ¿Tomas? De vez en cuando. ¿Touso? ¿Cómo? ¿Touso? O sea, de vez en cuando. Cada 3 meses, cada 6, no es como que muy recurrente. Ok. Mi pregunta para ti, si estuvieras en un examen profesional, yo fuera tu sinodal, te preguntaría, esto padecen los niños, pero si tú tuvieras este mismo mecanismo a tu edad, 20 años, y tuvieras este estrés, ¿te pasaría lo mismo o sería diferente? Es como si fuera tu sinodal y te estuviera haciendo una pregunta de examen profesional. Aguas con lo que vas a responder. Porque así somos los sinodales. Ay, no estoy seguro qué responder. Aguas con lo que dices. Porque nosotros, como maestros, pues cumplimos una función, ¿me explico? Y tú un día vas a tener que hacer un examen profesional para pasar y darte un título. Mi pregunta es muy sencilla, Edgar, y para todos. Si a tus 20 años tú tienes un estrés de esas características, ¿te puede suceder lo mismo? ¿Que tiene que ser nada más en el niño? Pues no necesariamente tiene que ser el niño, porque pues de que va a ocasionar un cambio. Ay, A un alumno que está en sinodal le damos mínimo 10 minutos para que lo piense. ¿Me explico? Te voy preparando. Si en 10 minutos no contestas, no se te aprueba. Para que vean para dónde van. ¿Ocho? Para ver que ustedes para dónde van, con quién se van a enfrentar, ya cuando vayan a tener su Ceneval, vayan a tener sus maestrías, estén haciendo una maestría en psicoterapia clínica o otras maestrías, ¿verdad? Van a tener un sinodal que les va a preguntar. Estoy dejando que pasen los 10 minutos, echando una charla por ahí. Ahí depende mucho de la ontogenia que usted nombraba, ¿no? Anteriormente. ¿Quién habló? Enaín Escudero. Enaí, ¿qué tal, amigo? A ver, explícame por qué. Ahí viene lo difícil, maestro. Es correcto, pero ¿por qué? Mientras aprovecho para echarle una mordida al burro, muchachos, porque tengo un hambre del demonio. Alguien que quiera que le haga una pregunta, porque de vez en cuando me invitan a hacer sinodal, de vez en cuando me hacen el favor de invitarme a las tesis, y les digo, porque pues son preguntas que estamos viendo un tema, lo acabamos de ver, les acabo de decir, les pregunto, ¿les puede suceder a ustedes esto? ¿Quién me quiere contestar o agarro a alguna persona? Doctor, por ¿Quién ejemplo, habla? habla Manuela. Manuela, a tus Sí. órdenes, mujer. Si, por ejemplo, ahí se presenta la misma situación que de repente le dé estrés, nada más la diferencia sería la forma en que afronta la persona el estrés, ¿no? A la edad. Por ejemplo, si fue una persona que tuvo un apego bueno con su mamá,
que como usted dice, tuvo caricias, le dieron el cariño, la atención necesaria en el momento, a lo mejor no responde de una manera desadaptativa, pero si fue una persona que sufrió de carencias de afecto de su mamá, entonces ahí respondería al estrés de una manera desadaptativa, ¿no? Muy bien, Manuela. Entonces, ¿me entendiste qué es el fenotipo entonces? Pues el fenotipo, según lo que yo entendí con lo que usted explicó, es que se va formando dependiendo de la relación que tenga con sus progenitores, ¿no? Uno, ¿qué otro? ¿Qué le sucede al... Pues que tenga mayor vulnerabilidad o no ¿Qué es al vulnerabilidad al estrés. estrés? ¿Qué es? Lo que acaba de explicar usted, que por ejemplo, si en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal no funciona de manera adecuada, es cuando se genera una vulnerabilidad. ¿Y Pues más qué que, es la vulnerabilidad entonces? Es la enfermedad como tal ya. más que nada es por predisposición genética. Y sí, a ver, pero no todos los que tienen predisposición genética se van a enfermar. ¿Me explico? Sí, profe. Si sufre depresión, también pues lo hace vulnerable o ansiedad. Y Celeste, ¿verdad? Ujú. Acuérdense, muchachos. Es correcto, Manuela. Acuérdense, muchachos. Pónganme atención, por favor. Todos los pacientes, todos, está demostrado por estudios de resonancia, tomografías, electroesfenoraquidio, que todos los pacientes que en algún momento de su vida tuvieron un cuadro depresivo, no importa la edad, tienen un fenotipo establecido. El fenotipo establecido les va a dar el riesgo y la vulnerabilidad para padecer, Celeste, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un estrés postraumático. ¿Sí me explico? Pero tienen el fenotipo porque, como dice Abel, tiene una predisposición genética, tiene un evento de suceso adverso temprano. ¿Qué fue lo que explicó Manuela? ¿Dónde afectó? El eje hipotálamo hipofisiario adrenal. ¿Qué afectó? El eje hipotálamo noradrenérgico. ¿Qué afectó? El eje hipotálamo tiroideo. O sea, ya afectó eso que tú estás comentando. Y eso le va a condicionar a los cerebros de estos pacientes que sean más vulnerables al mal manejo del estrés. ¿Qué les va a condicionar? Si ya condicionaron la lesión neurotóxica del hipocampo, entonces esos pacientes van a enfermar de depresión, muchachos, porque ya hicieron alteraciones estructurales. ¿Sí me estoy explicando? Porque ya empezaron a lesionar las estructuras. Mientras no hay cambio estructural, pues todo el mundo va a tener estrés, todo el mundo va a tener ansiedad. ¿Sí me explico? Todo el mundo va a tener este problema. Pero ya cuando el hipocampo esté manifestando los datos de trastornos de aprendizaje, atención, memoria, función ejecutiva, este paciente, si no lo sacan del estrés, te va a ir directito con la comadre que se llama depresión. Y tu paciente puede tener depresión, tal vez a los 30 años, Celeste. Muchachos, a todos me dirijo como siempre, ¿eh? A lo mejor a los 25 le da su primer cuadro depresivo sin ningún antecedente. Tú lo investigas y lo investigas, te vas desde el nacimiento y encuentras que sus papás tuvieron una separación. ¿Me expliqué? Dentro de la oncología, jóvenes, para reafirmar el tema, dentro de la oncología, yo recuerdo muy bien
que los médicos renegábamos de las teorías de los psicólogos. No es cierto. El psicólogo, que el estrés, no me vean con que usted está enfermo por eso. Ya me expliqué, ¿verdad? A medida que fue evolucionando la relación, el conocimiento, muchachos, los oncólogos, por alguna razón, aceptaron, fíjense bien, qué interesante, aceptaron que el tumor de riñón está estrechamente relacionado con un evento psicológico traumático. Ah, caray. Y empezaron a estudiar, así como le presenté los estudios de las ratitas y todo eso, empezaron a buscar pacientes que murieron de tumor renal, investigaron muchos autores, publicaron sus estudios y congeniaron en una línea todos. Aceptaron que un fenómeno emocional adverso temprano, antes de los 5 años de edad, fíjense bien, antes de los 5 años de edad, que puede ser pérdida de papá, un abandono, un maltrato, un abuso. ¿Me explico? Pero antes de los 5 años de edad, coincidieron que todos iban a padecer un tumor renal. Por eso los oncólogos le preguntan ahora al paciente que trata un tumor. Un tumor. Y me encantaría, espero en su discreción, yo tengo una paciente en este momento, tiene 42 años, es psicóloga ya profesional, ya, y le encontramos un feocromostoma renal, le encontramos un feocromostoma, la estamos tratando ahorita y la vamos a operar. Si la licenciada me permite ser su anestesiólogo, me gustaría que 2 de ustedes me acompañaran a la cirugía. Y demostrarles a ustedes y que ustedes le pregunten a la paciente esto que estoy platicando. Investigamos la historia de evolución de esta paciente y encontramos ese antecedente interesante. Entonces hay mucha relación, muchachos, con los eventos traumáticos, con estos procesos. Es una certeza ya establecida. Entonces, insistiendo, ¿verdad? Que ustedes y yo estamos sujetos a que si no controlamos nuestro estrés, a pesar de la edad que tengamos, y no nos damos cuenta de que traemos estrés y abusamos del estrés, tenemos la posibilidad de sernos vulnerables cuando tengamos 30 o 40 años de edad, si no lo tienen ahorita. Pero yo me pregunto si alguno de ustedes ahorita está sano, emocionalmente hablando. Me estoy explicando. Que tengan una estabilidad personal, una madurez, un criterio, un desarrollo estable. Yo me quisiera preguntar. Ya me expliqué, ¿verdad? Y si alguno de ustedes carece de afecto, vinculación o tuvo un problema, es una plática que les estoy dando porque muchas veces, no sé si me dejo mentir, muchos que están estudiando psicología entraron a psicología para encontrar una respuesta a algo que ellos buscaban. ¿Se me explicó? Encontrar respuestas personales. ¿Por qué? ¿El por qué? Entonces, la relación mente-cuerpo es muy importante que generemos pues esta información. Y el estrés es un mecanismo normal en todos los seres humanos, normal en todas las especies, que nos permiten adaptarnos. Y la adaptación normal se llama síndrome de adaptación general. Cuando un individuo no se va a enfermar, cuando un individuo no se va a enfermar de estrés, cuando no se va a enfermar, como están ustedes, Doctor, ¿y ya tienen fecha para la operación?
Estamos haciendo los estudios. Estamos haciendo los estudios para ver cuándo se decide, porque la operación le cuesta 250,000 pesos. Me encantaría que 2 de ustedes me acompañaran con mucho gusto, ¿eh? Vuelvo a repetir, muchachos, entonces, cuando el individuo no tiene el fenotipo, entonces no se va a desarrollar todo esto que les dije. Entonces el individuo aquí va a desarrollar, muchachos, si tiene buen acicalamiento, así como dijo Manuela, el niño fue bien tratado, apapachado, no hubo divorcio, los papás pues están ahí, bien. Entonces, el fenotipo, la vulnerabilidad, no va a presentarse porque viene un síndrome de adaptación general. Y el síndrome de adaptación general es una respuesta a la homeostasis donde existe un control de los ejes hipotálamo, hipofisio adrenal, hipotálamo, hipofisio tiroideo. Uy, me salí, ya me salí. Tiroideo. ¿Qué onda? ¿Por qué lo quieren? A ver. Tiroideo y eje hipotálamo gonadal. Entonces, el paciente que tiene estrés como ustedes y nosotros, en vez de tener el fenotipo y la vulnerabilidad, va a generar el síndrome de adaptación general, que es la forma en que el cuerpo va a resistir el embate, va a extinguir el estímulo, va a tener respuestas adecuadas y sus ejes no van a ser vulnerables. Vamos a revisar el síndrome de adaptación general para que sea lo contrario al fenotipo. Y esto es muy importante, porque no todo mundo se va a enfermar de estrés. ¿Estoy explicando? No todo mundo. Entonces, sí es muy importante este aspecto. Entonces, ahí tenemos que en el momento que ya se produce la toxicidad, ya hay cambios estructurales. Ya hay cambios estructurales. Ya el paciente se va a enfermar de estrés postraumático. Yo les presenté una serie de estudios donde estamos bien corroborados que el principal mecanismo de este proceso pues es las conductas acicalantes, la interacción correcta que habíamos platicado. Entonces, aquí en esta diapositiva, vean ustedes, y se los voy a explicar. Vean ustedes. Aquí está el núcleo paraventricular del hipotálamo. Este cerebelo, déjenme ampliar. Este cerebelo, mesencéfalo, corteza orbitofrontal, ¿hecho? Y luego aquí está el hipotálamo, donde está el núcleo paraventricular, donde se produce nuestra famosa corticotropina. La flecha gruesa negra nos dice que la corticotropina va a estimular ¿a quién? A la hipófisis.
igual. Y la hipófisis manda nuestro adrenocórtico trópica a la glándula suprarrenal para producir cortisol. El cortisol, su funcionamiento, su primera función del cortisol, antes de pensar en depresiones, la primera función del cortisol, mis queridos amigos, es inhibirse el mismo a través de la inhibición a nivel hipofisiario de la adrenocorticotrópica para que el cortisol a las 12 del mediodía ya empiece a bajar. Si no hace esto, se produce a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, anda arriba el cortisol. Entonces el cortisol, para que se aparezca de sangre, tiene que haber este proceso en minutos. El cortisol se produce en un ciclo circadiano en el sueño. Su máxima expresión es a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía ya no debe de haber cortisol en niveles altos. Entonces lo que hace el cortisol para asegurar que no haya hipercortisolinemia. El mismo cortisol a nivel sanguíneo que anda a las 11, 12 de la mediodía, llega hasta el núcleo paraventricular para inhibir la producción de corticotropina y que el cortisol a las 6 a 12 ya empiece a bajar y máximo, muchachos, 6 de la tarde el cortisol debe de estar en situaciones clínicas menores. Este es el sistema. Y luego les dije, si ustedes me permiten, regresarme, si ustedes me permiten, porque quiero que quede bien establecido esta diapositiva. Entonces, aumento de la corticotropina. La hiperreactividad que estamos viendo. Y luego viene hiperreactividad del eje de la noradrenalina. Me voy a salir, nos vamos otra vez a donde estábamos y vean ustedes. Cortisol estimula la noradrenalina del lobo superior, acentuando que el paciente se le agregue ansiedad. Porque los trastornos de ansiedad, la ansiedad que nosotros sentimos, es producto de un exceso de noradrenalina en los sistemas límbicos. Entonces, aumenta la adrenalina por acción del cortisol. Por eso los pacientes se le agregan al estrés trastornos de ansiedad. Por eso se le agrega el trastorno de ansiedad. Entonces el paciente se vuelve sensible por la adrenalina. Y si hay problemas de noradrenalina, pues hay problemas de serotonina. Y una de las teorías de la depresión, ¿cuál es? Problemas de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? Problemas de dopamina con la depresión o ansiedad, anedonia. No tiene ilusiones la paciente, se va a suicidar. Paciente con depresión, con estrés, se va a enfermar. Entonces, fijan, esto que les estoy subrayando con la flecha, esto es lo que hace porque el eje hipotálamo hipofisiario adrenal está muy activo, muchachos. Y el cortisol no cumple su normatividad establecida. Entonces, vean ustedes, estimulación. El núcleo paraventricular, vean ustedes cómo la corticotropina va y estimula y se mete con la amígdala. Entonces la corticotropina sale del núcleo paraventricular y se va y se mete a la amígdala, aumentando más la sensibilidad, y la amígdala es responsable de los trastornos de ansiedad. Vean ustedes cómo el cortisol, también, la adrenocorticotrópica, va y se mete con la amígdala
y con el hipocampo. Alteraciones estructurales por excesos de cortisol, corticotropina y adrenocortisol. Alteraciones estructurales, orbitofrontales y prefrontales. Y nada más por un estresor. Este es el mecanismo de sensibilidad del eje que si el niño continúa diario, este es el mecanismo de la sensibilidad o de la hiperreactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que va finalmente a caer en problemas de depresión, trastornos de ansiedad. Entonces, la liberación de la corticotropina a partir del hipotálamo, que ya hemos revisado, va a estar liberada, generada, ¿sí? Va a estar liberada y generada por el cortisol. Entonces, el cortisol tiene que desaparecer. Entonces, ¿quién es responsable del problema? Corticotropina. Porque el cortisol no hizo su efecto. Entonces, el nivel de cortisol sanguíneo, vuelvo a repetir, en sangre tiene que llegar y reducir que no se forme. No funciona porque los receptores de la corticotropina están aumentados, que hay una hiper aumento de receptores, no hay nunca. La depresión es un aumento de la corticotropina por un aumento de receptores de la corticotropina. Esa es la depresión. No el cortisol. Entonces, es muy importante pues que entendamos este fenómeno y el cortisol tiene que ser controlado por este mecanismo que les dije, y el cortisol tiene que inhibir a la corticotropina. Y la corticotropina también es inhibida por el sueño vigilia. Por eso les he insistido tanto, hasta el último día de mi clase, que su paciente debe de dormir. Porque si no duerme su paciente, va a haber producción de corticotropina toda la noche. El ciclo sueño-vigilia es básico para inhibir la producción de nuestra corticotropina, para nivelar los niveles de cortisol importantemente. Por eso yo insisto en mis pacientes, no duermo, doctor, y no duermo, y no le doy para qué. Es que me hago dependiente de azepam, te voy a dar para que duermas. 15 días, no te vas a volver adictivo. Pero esto es lo que estoy tratando de hacer. Por eso pongo un paciente a dormir. Porque es la única forma de inhibir la producción de esta comadre, que es la que nos echa a perder todo y nos hace un fenotipo vulnerable. No importa la edad del paciente. Ya me expliqué. Yo me referí porque venimos desde la biología, el niño, el estrés, apego. Pero la etapa que tienen ustedes ahorita, Edgar, si tú eres sometido a más de 3 meses de estrés por presión X, te va a suceder lo mismo que a uno. Y aguas. En la práctica médica hay muchos seres humanos que no sabemos que son vulnerables. Pero por su misma actividad ejecutiva de trabajo, las mamás están ocupadas con los hijos, la chamba, que el marido, o sea, se ocupan tanto que no se dan cuenta de que a lo mejor tienen esa vulnerabilidad. ¿Cuándo se dan cuenta? O se separan del marido, o muere un hijo. ¿Sí me estoy explicando? Es cuando entra esa vulnerabilidad y caen en depresión. O sea, ya vienen vulnerables. Nada más hace falta que a las cenizas le pongas la chispita para levantar esa vulnerabilidad. Hay muchas vulnerabilidades en los seres humanos que están ocultas. Están ocultas. Nada más falta un detonante adverso, un evento traumático, un evento ya de adultos. Ahora, la depresión del adulto no se quita tan fácilmente.
¿Sí me explico? No se quita la expresión de la lucha tan fácilmente. Bien. Entonces, la corticotropina, la única manera de controlar sus niveles es que el mismo cortisol y el ciclo sueño-vigilia son los responsables de esto. ¿Por qué? Porque el cortisol ejerce un efecto negativo sobre la liberación de corticotropina. Núcleo paraventricular. Entonces, llega el cortisol, inhibe y ya no hay producción de esto. Y el paciente no pasó nada. Entonces, si el cortisol no cumple su expectativa en los primeros minutos o segundos, cuando se libera, y no cumple su inhibición, minutos, no inhibe la adrenocorticotrópica, se sigue produciendo cortisol en los tejidos. Es cuando hablamos de que efectivamente un exceso de cortisol. Y luego viene un feedback intermedio de horas en donde el cortisol, ¿sí?, tiene que manejar perfectamente que ya no se produzca eso. Entonces tiene que inhibir, muchachos, definitivamente, inhibir la secreción de corticotropina. Y luego fíjense bien la palabra que les puse aquí. No esta, esta. Vasopresiva. Entonces, la corticotropina, al momento de liberarse, se libera también esta hormona, la vasopresina. No la pierdan de vista, que es responsable de los cuadros depresivos también. Vasopresina. Entonces, se tiene que inhibir 1, 2. Viene el estrés, se produce 1 y se produce también esta. Esta es la mediadora en el estrés agudo. Esta es la mediadora en el estrés crónico. Sustituye la corticotropina. Entonces, y la retroalimentación lenta, vean ustedes, días u horas, esta tiene que desaparecer completamente. Estos son los sistemas, cómo se regula nuestro eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Él tiene su mecanismo de retroalimentación. Él produce cortisol y adrenalina. Él produce nada más eso. Y él se controla por el propio cortisol. Una pregunta, ¿la vasopresina la libera también el hipotálamo? El núcleo paraventricular. Paraventricular. Okay. Y la oxitocina ahí la produce también. Cuando vimos el apego vincular, la oxitocina venía del núcleo paraventricular. Okay, liberan gracias. las tres. ¿Ok? Gracias. Sí. Entonces, ya el cortisol debe de cumplir esa función importante. Entonces, a medida que pasan las horas, ahí no debe de haber producción de ninguna de estas tres hormonas. 1, 2, 3. El cortisol, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, para que no se vuelva hiperreactivo y te dé todo lo que les puse acá de este lado del fenotipo, se debe de controlar. Si no se controla, entonces se mete con serotonina, dopa, citoquinas, con la tiroides, se mete entonces este eje y empieza a desencadenar una cascada nociva inflamatoria. Fíjense bien, empieza a generar una cascada
nociva inflamatoria, porque el cortisol inflama, edematiza sistemas y redes. Aquí se los puse, ya se los expliqué. Esto sería, este es un receptor, un ligando mineralocorticoide para el cortisol, ¿sí? Donde el receptor es responsable. Aquí llega el receptor, aquí llega el cortisol. Este va a inhibir a la corticotropina. Está en el cromosoma 5. El cromosoma 5 produce este receptor del gen 31 en la sección Q13. Ya sabemos que si un paciente tiene un poliformismo del receptor a la mineralocorticoide, pues es un paciente con todas las posibilidades de generar un cuadro depresivo. Entonces, aquí está un receptor del cortisol. Entonces, los receptores tipo 1 y tipo 2, muchachos. Los receptores tipo 1 y tipo 2 del cortisol. Así nada más ya, esto no tiene importancia. Estos tienen que inhibir 1, 2. Aquí llegan el cortisol, entonces aquí hay receptores tipo 1, tipo 2. Para los mineralo, que es MC, y glucocorticoides, GC. Donde va a haber la inhibición es en los glucocorticoides. Estos controlan e inhiben la producción de la corticotropina. Entonces los glucocorticoides se conocen así, bla, 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 para generar esta función. Si los glucocorticoides están correctos, muchachos, vean ustedes. Aquí tenemos esta diapositiva y dice los picos naturales. Los picos naturales son de las 8 a 9 de la noche. Aquí tenemos en la noche, 12 de la noche, 4, 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, la corticotropina se estimula, genera el proceso y hay cortisol 8 de la mañana. Pico mínimo. 20 nanogramos o 20 microgramos por cada 100 mililitros. Nosotros tenemos 5 litros de sangre. Entonces, por cada mililitro debe de haber 20 microgramos de cortisol por cada mililitro de sangre. Nos levantamos a las 8 de la mañana y el máximo declive de cortisol es a las 4 de la tarde. Entonces el cortisol va disminuyendo su concentración plasmática con variables, si quieren, entre 8 y 4 de la tarde. Esto es lo normal. Y luego tiene un pico de crecimiento a 8 microgramos porque se dice que la máxima actividad física, mental, para el ejercicio, es en la tarde, muchachos, no en la mañana. Entonces el cortisol se vuelve a elevar entre las 4 y 8 de la noche. Es el máximo aprendizaje, el máximo almacenaje, la máxima capacidad para hacer ejercicio, la máxima capacidad para tener una buena masa muscular, una buena atención, un buen estudio. No en la mañana, miren, donde anda el cortisol. Todavía no sale al plasma. Entonces, después de las 8 de la noche, tiende a caer a volúmenes 0. Volvemos al ciclo y vuelve otra vez. Esto se da en el ritmo circadiano del sueño.
y debe de estar disminuido entre 4 y 6 de la mañana. Y empieza a aumentar su producción, 6, 7, 8 de la mañana. Nuestro eje hipotálamo hipoficiario adrenal empieza a producir, estimular la glándula suprarrenal, ¡pum! Y sale el cortisol. Sale el cortisol y tiene que ser este efecto. Entonces, aquí hace sus funciones metabólicas el cortisol. En individuos sanos, hay un pico a los 30, 40 minutos. Sanos. Posteriormente, tiene que bajar, aumentando nuevamente al atardecer. Caen entonces en la madrugada, llegando al mínimo a medianoche. ¿Qué hacemos muchos de nosotros a medianoche? ¿Me explicó? ¿Hacemos ejercicio a medianoche? ¿No, verdad? Entonces el cortisol, muchachos, me voy a cortar la lengua porque yo hice lo mismo que todos ustedes. Pero a mis pacientes, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les prohíbo a mis pacientes que salgan, ay, pelo parado, que salgan a pachanguear. A mis pacientes, yo les doy una indicación muy precisa: a dormir. Y más con estos trastornos afectivos, y más con estos trastornos de ansiedad. Su paciente tiene que tener el cortisol bajo a las 12 de la noche. Entonces, parte de la terapia que es necesario, muchachos, es que su paciente se vaya a dormir temprano. Su paciente. Porque el cortisol, si no, ¿qué va a pasar con tu cortisol, muchachos? Pues va a andar elevado. Y va a estar produciendo más esto. Entonces, parte de la psicoterapia, parte del tratamiento médico, parte de la indicación, higienes de rutinas del paciente, dormir. Entonces, el dormir es básico para que se normalice este ciclo y vuelva otra vez. El dormir. Por eso, el cortisol, cuando no está en estas áreas, aumenta la producción de noradrenalina. El paciente no duerme porque trae ansiedad y no duerme. Y les puse en la otra diapositiva que el cortisol estimula el locus coeruleus. Y el paciente no duerme. Un fármaco dependiente no duerme, estimula la adrenalina, que es responsable de la abstinencia y del craving del paciente. Porque el cortisol no está en cero, anda por acá. Como si estuviera despierto. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, las personas que trabajamos de tarde noche, que salimos noche y llegamos pues más noche a la casa, por ejemplo, esto estaría, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado que es como las 2 de la mañana y puedo decir que no tengo sueño. Sería como factor. Teresita, es eso. Ahora, los pacientes que trabajan de noche tienen un corto de vida muy mal. Sí. La realidad de estos seres humanos es que trabajan de noche, fallecen muy pronto estos pacientes. Su nivel de vida es muy deficiente y los cromosomas que producen estos genes se deterioran muy rápidamente. O sea, se van acortando los cromosomas, se van acortando los telómeros y vienen los envejecimientos prematuros, muy frecuente en esos pacientes que trabajan de noche, que se les traduce pues en el cabello seco, la piel seca, cambio de coloración, una serie de cambios físicos que te está diciendo que hay un envejecimiento prematuro. Por eso el trabajar de noche es un daño a este sistema de adaptación de supervivencia.
Más preguntas. Yo tengo una pregunta, Dame tu nombre, no seas gacho. Brian. Brian, a tus órdenes, mi querido amigo. Dice que, por ejemplo, en la policía, cada semana le cambian los turnos, tarde, mañana y noche. ¿Hay un cambio drástico en este? Es mínimo porque alternas el circuito. Yo me refiero al paciente que trabaja todas las noches más de un año. Cambian su ciclo sueño-vigilia. Cambian. Está demostrado. Por eso es muy importante que sus pacientes tengan esta información que ustedes están recibiendo. Nosotros pues nos desvelamos porque andamos en el antro, porque tenemos trabajo, porque nos gusta. Pero es información para ustedes también. Preguntas antes de continuar. Y es una alteración eso de trabajar de noche es una alteración en las hormonas, tanto en la cortisona como en la corticotropina, ¿no? Tanto en aumento como disminución. Por ejemplo, yo trabajé... No. Siempre vas a traer aumentada la corticotropina. Siempre. Okay. Porque el cortisol no cumple su efecto. Doctor, por ejemplo, pero puede hay- ser viceversa también. O sea, No. No hay retroceso hacia atrás. Siempre es feedback, así. ¿Sí me expliqué? entonces cuando hay un aumento en cortisol, Roberto, así es como te expliqué. Exactamente, Roberto. Tú siempre vas a traer el cortisol elevado, porque tú no cumples este ciclo circadiano, es algo biológico. Y aunque tú te duermas, este es un ciclo genéticamente condicionado. ¿Sí me explico? Tu pelo crece cada 15 días. Ya no lo vas a cambiar. ¿Sí me explico? sí. La neurona se va a morir dentro de 15 días. Se va a morir en 15 días. Ya me expliqué. Cortisol. Así se maneja el cortisol. Y así debe de ser el cortisol. No hay quien lo maneje. ¿Quiénes lo van a manejar? ¿Quién va a manejar la corticotropina? 1, 2, mi querido amigo. A tu pregunta que tú me haces es para todos. Siempre me dirijo a todos, ¿ok? Por eso la sociedad nos exige 3 turnos, pues chamba. Yo no estoy en contra de eso. ¿Estamos de acuerdo? Pues hay que chambear en la noche. Pero hay que buscar las maneras de que el paciente pueda alternar. Así es la pregunta de Brian. Brian, hay que alternar. Y luego hay un chiste que estos pacientes deben de estar como los viejitos al sol. Hay que exponernos al sol mínimo 1 hora diario los que trabajamos de noche. 1 hora diaria. Sol. ¿Por qué el sol, muchachos? A ver. La vitamina D. No. Ahí les va. Mientras me como mi burrito. Buen provecho. Ay, sí, porque tengo un hambre del demonio. Ya es tarde. Salí de cirugía. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes del ciclo sueño-vigilia? Retino, hipotalámico, hipofisiario, melatonina. Sí. El sol entra, estimula el núcleo supracrasmático para producir melatonina.
Entonces el paciente que trabaja de noche no ve el sol, no se produce melatonina. Entonces se levantan, salen de trabajar, hay que ponerse al sol para que estimule el sistema y se produzca tu melatonina. Y estimula la producción, fíjense bien, de oxitocina, que es lo contrario a la corticotropina. Y la melatonina produce oxitocina y la oxitocina produce serotonina. Fíjense bien el circuito cómo va. ¿Hecho? Más preguntas, con mucho gusto. Más preguntas. Por eso les decía que era un tema que necesitaba tomar con calma para que no hubiera problema. Entonces debe de caer a niveles mínimos. Esa es la, se los puse en amarillo. Deben de caer a niveles mínimos a la madrugada. Doctor, y por ejemplo, cuando, bueno, a mí me ha pasado que a veces llego y es la 1, 2 de la mañana y aparte de que no tengo sueño, me da hambre. ¿Es producido igual por lo mismo? Porque sigo teniendo el nivel... Ah, ok. Hipotálamo, sistema del hambre y saciedad. Engordas. Sí, Aquí dicen está que no aquí dormir y están los comer en la noche. obesos. Aquí están los obesos, orexinas, rastralinas. Lo que tú cenas en la noche no lo vas a metabolizar, lo vas a almacenar en forma de grasa en tu abdomen. O sea que todo es malo. Exactamente, eso hace el cortisol malo. ¿Ok? Pero si no ceno, no duermo. O sea que... Es un efecto secundario. No, pues ya andamos muy al revés. Que eso es lo correcto, Teresita. Que muchas veces no conocemos. Sí, porque ya se me está haciendo muy frecuente llegar y tener que tomar café Lo peor que y puede hacer un cenar. ser humano no es tanto aumentar de peso, Teresita. Alteras todo el mecanismo y envejeces muy rápido gonadalmente, tiroidealmente. ¿Me explico? Porque no metabolizas, te vas a acostar. O haces un cambio o vas a caer en una enfermedad más grave. Se ha relacionado el síndrome de fatiga crónica con un ciclo circadiano del cortisol anormalmente plano. Aquí está un pacientito que no les va a dormir toda la noche. El síndrome de fatiga crónica sería algo así como estar cansados todo el día y tener sueño y quedarse dormido donde sea. Ok. Y al Esta es la revés, en la noche no consecuencia, dormir. esta es la consecuencia de ese ciclo circadiano normal del cortisol. Insomnio crónico, el síndrome famoso de burnout, que ustedes ya lo conocen. Y aquí está muy sencillo. Este es el cortisol, este es el núcleo paraventricular del hipotálamo. Esta es la neurona, aquí está el DNA. Entonces llega mi cortisol a mis receptores de glucocorticoides que son intracelulares, no están en la superficie. Entra el cortisol, entra al receptor glucocorticoide, se le llaman proteínas de choque térmico, así como el MP cíclico, las proteínas, llegan y el cortisol, fíjense bien, tiene acciones rápidas de traducción inmediatamente, porque se requiere mucha adrenalina y cortisol. Entonces el cortisol no tarda horas en entrar, traducir, no, este entra ¡pum! Y genera en segundos tus hormonas. Y si tú no lo eliminas, estás generando estos cambios neuroplásticos de traducción crítica y vas a degenerar estos receptores. Y al fallar estos receptores, lo que hace la neurona es producir más receptores, que es una de las causas.
Entonces aquí es como el receptor del cortisol y su representación de su acción genómica. Se va directamente a la cromatina, a la transcripción del DNA para sacar su gen y producir su cortisol. O inhibir la corticotropina. Una alteración del eje debido a una falla en la ascensión de los glucocorticoides. Estos. Se ha relacionado con la depresión. Este compadre se ha relacionado con la depresión, desórdenes del tipo metabólico, alimenticio, cronobiológico y la función del sistema inmunológico. Entonces no es el cortisol. Preguntas. Entonces el cortisol está relacionado, pero con el receptor, fíjense bien, por eso dicen que las enfermedades del estrés pues, es responsable del cortisol. Porque sí, efectivamente el cortisol acá arriba, el del núcleo paraventricular, te produce depresión, pero el cortisol en la sangre te va a producir enfermedades. ¿Quedó entendido? El cortisol en la sangre te va a producir enfermedades. Acá arriba te produce depresión, pero en la sangre va a enfermar los órganos. Preguntas, 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 jóvenes, preguntas, antes de meterme con esto. Muy bien. Entonces, voy a salirme antes de entrar con esto para explicarles lo que necesito. Miren. El eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Se pega. Eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Eje hipotálamo gonadal. Esto pues ya lo revisamos. Este va a la tiroides y este va a las gónadas. Cuando este eje, la corticotropina y todo lo que hemos analizado, se va a empezar a meter a disfuncionar a los comadres que es este. Entonces sí, el paciente, aparte de traer depresión, pues va a traer trastornos endocrinos. El paciente con trastornos de ansiedad va a traer problemas tiroideos o va a traer problemas de las gónadas. Entonces, el eje se interrelaciona mucho con estos dos porque hay una relación muy estrecha entre los tres. Y si este se altera, automáticamente se alteran los otros dos. Cuando hablamos de cronicidad de estrés, cuando hablamos de que hay broncas, de los síntomas que se asocian al problema. Vean ustedes. Entonces, interregulaciones, o sea, la conexión entre el gonadotrópico y el noradrenérgico. Síganme, por favor, con atención. Este es nuestro eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Y el cortisol, pues ya sabemos, ¿no? Feedback, feedback. Inhibición, lo tiene que inhibir. Entonces, núcleo paraventricular.
eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Estas son las gonadotropinas, la folículo estimulante, la luteinizante, y llega a los ovarios para producir estrógeno. Locus coeruleus. Vean ustedes cómo está la interrelación muy importante. Se supone que la corticotropina, vean ustedes, los procesos son inhibidos por el cortisol normalmente. El cortisol inhibe la FSH, inhibe la gonadotropónica e inhibe las beta-endorfinas. Muchachas, su estrógeno que ustedes producen va a estimular la corticotropina. Ustedes en su ciclo menstrual van a estimular la corticotropina, que va a volver a estimular el eje hipotálamo hipofisiario. Aquí está. Esto es normal. Y luego viene que el estrógeno, igual que el cortisol, pues debe de inhibir el folículo estimulante, porque si no, pues va a haber problemas de abortos, ciclos menstruales cortos, ciclos menstruales largos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene problemas en los folículos estimulantes y los ovarios reciben mucho estrógeno y el paciente tiene problemas de ovarios. El estrógeno va a estimular la noradrenalina. El estrógeno de ustedes va a estimular las catecolaminas. El locus coeruleus va a estimular al hipotálamo, igual que a la corticotropina, igual que la vasopresina, y esto hace que se estimule por un mecanismo dopaminérgico, no adrenérgico, para que ustedes sigan un ciclo menstrual. Pero el cortisol, ven qué interesante, el cortisol tiene que inhibirlo. Mujeres, por eso el paciente con estrés, el cortisol es beneficioso para ustedes las mujeres, pero si lo controlan adecuadamente. Entonces un paciente que tiene problemas, entonces sus estrógenos no son inhibidos por cortisol. Miren, aquí está. El cortisol debe de inhibir al estrógeno. El cortisol debe de inhibir las hormonas folicular. El cortisol inhibe la folículo estimulante. Inhibe el folículo estimulante para que el ciclo menstrual se corresponda normalmente. Por eso hay mucha relación en los trastornos del ciclo menstrual. Por eso hay mucha relación en el estrés con las mujeres con cambios de irritación premenstrual. No llega su menstruación y hay cambios en su estado emocional del paciente, estados ansiosos por adrenalina, aumento de estrés, irritabilidades, cambios muy importantes. Muchas mujeres tienen cambios antes de su regla por este mecanismo, porque el cortisol es ineficaz para inhibir este sistema. En cambio, su estrógeno está estimule que se produzca corticotropina, que es el problema que estamos teniendo en un paciente que va a generar problemas en los trastornos afectivos. Por eso los cambios emocionales en las mujeres. Doctor, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, bueno, nos está explicando sobre lo del ciclo menstrual y las personas que, por ejemplo, he escuchado que hay gente que no menstrua, o sea, que dura muchísimos meses y meses y meses, sería un problema. Ah, ok, el problema ahí donde lo está marcando. No tus ovarios, no hay estimulación. Pero también ahí tendría que ver el cortisol. Muchachos, el cortisol inhibe. Ah, ¿Me explicó? ok. ¿Quién está produciendo esto?
1, 2. El cortisol en el sistema gonadal es inhibitorio. Ok. ¿Quién está estimulando? 1, 2. ¿Hecho? Por eso las mujeres que no menstruan, menopáusicas, alteraciones de los ciclos menstruales, es porque hay esta relación. La explicación a la que por qué las mujeres tienen problemas de estrés con sus ciclos menstruales y todo lo que preguntaste, Teresita, es por esta relación del eje con el sistema gonadal. Que el paciente tiene tiroides, que tiene baja, que tiene hipertiroidismo, ¿por qué? Por la relación de este con el tiroideo. Me acabo de explicar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, doctor. De nada. Preguntas, preguntas, jóvenes, preguntas. No es tan fácil. Edith, Ande. me cuestionaste sobre el examen. Sí. Bien, muchachos, miren, si están de acuerdo, viendo mi programación, el viernes 3 los vería a las 2 de la tarde. De 2 a 4. No puedo hacer más en el sentido de los tiempos que puedo tener, ¿sí me explico? Porque de 12 a 2 tengo un examen. No puedo en ese horario porque yo trabajo en Por eso. Yo también. Por eso. Estoy hablando para que la jefa de grupo esté enterada de ustedes. No puedo ponerlo yo el viernes. Si me expliqué, me lo pide a las 10, pero no tengo chance a las 10. Oiga, y otra pregunta, doctor. Nos mandó un material de bases neurobiológicas de las emociones y había mencionado que de esto trataría el examen. ¿Sería de esto o de lo que estamos viendo? O les voy a preguntar algunas cosas del examen, su análisis, su resumen, para que les aumente su calificación. Un trabajo que les mandé. Y ahí les voy a preguntar algunas cosas. O el viernes, o con mucho gusto, el jueves los veo. ¿Qué dicen? Pónganse de acuerdo. El viernes no tengo opción, no tengo espacio libre para atender el examen de ustedes a las 10. O el miércoles, el periodo. Porque yo con ustedes no tengo clases presenciales. ¿Cuándo tienen clases presenciales ustedes? Hay otro examen, ¿no? Sí, está bien que se quede el jueves mejor. ¿Cuándo tienen clases presenciales ustedes? El viernes tenemos presencial. El viernes. Bueno, pues mucha gente trabaja, pues es lo que dice Manuela, mucha gente trabaja y hay que ir a chambear. ¿Y no habrá la posibilidad de que alguien en la escuela nos ponga el examen? Pues, por ejemplo, que Erendira nos esté checando o pues, alguien de su confianza. Edith, la jefa de grupo, sería la indicada, ¿no? El profe agarra las curas. Que alguien de su confianza nos esté ahí checando y ya que nada más le dé a usted los exámenes. Pídanle un favor, pero ustedes pídanselo a Samantha, es la que me ayuda. Háblenle a Samantha Martal y díganle, Samantha, el doctor, a ver si le puedes cuidar un examen de 12 a 2, ¿verdad? Sí. Órale. Sí, Samantha, que sí. El viernes nos vemos a las 12 y que Samantha se ponga a cuidar. Entonces, más tarde le avisamos qué fue lo que decidimos entonces.